Bienvenidos a este video tutorial sobre búsqueda lineal en arreglos. Soy Aníbal Chávez, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cuando trabajamos con arreglos o con conjuntos de datos, lo más probable es que en algún momento necesitemos ubicar uno de esos datos. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso contamos con algunos métodos de búsqueda. Los más importantes o los más conocidos son la búsqueda lineal o secuencial y la búsqueda binaria. En este video tutorial nos vamos a concentrar únicamente en la búsqueda lineal. La búsqueda lineal consiste en tomar un elemento, un dato, y compararlo con cada uno de los datos que están almacenados en el arreglo, posición a posición, comenzando desde el primer elemento y moviéndonos hacia adelante en el arreglo hasta que el elemento que buscamos coincida con el contenido de esa posición del arreglo o hasta que terminemos de recorrer todo el vector. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar el número 40. Entonces comenzamos nuestra búsqueda en el primer elemento. Vamos a comparar a ver si el 40 está allí. No está, está el 81. Entonces nos movemos a la segunda posición y vamos a verificar si allí se encuentra el número 40. Tampoco está. Pasamos a la tercera posición. No está. Pasamos a la cuarta y a la quinta, y como no está, seguimos hacia adelante buscando posición a posición hasta que lo encontremos o hasta que terminemos de recorrer todo el vector. Vamos en la posición 8 y aún no lo hemos encontrado. La penúltima posición, la última posición, y definitivamente el número 40 no está en este vector. Veamos otro ejemplo. Busquemos el número 35. Comenzamos entonces por la primera posición y vamos avanzando comparando con cada elemento. No está en la primera posición. Vamos a ver en la segunda. No está en la segunda. Vamos a ver en la tercera. Tampoco está. Veamos en la cuarta. Aquí sí está. Encontramos el número que estábamos buscando y allí debe terminar nuestra búsqueda, porque no tendría sentido avanzar en el vector si ya lo hemos encontrado. Veamos cómo se expresa este método en pseudocódigo. Tenemos entonces la función búsqueda lineal, que debe recibir un vector, en este caso un vector de tipo entero. Debe recibir n, que corresponde al número de elementos del vector, y naturalmente el dato que vamos a buscar. Declaramos dos variables locales, la variable postDato y la variable post. En la primera vamos a guardar la posición en la que encontremos el elemento, y la segunda la vamos a utilizar para hacer el recorrido. Comenzamos la variable postDato en -1 para indicar que aún no hemos encontrado el elemento. Si después de hacer el recorrido la variable postDato contiene el valor -1, significa que no habremos encontrado el elemento. En caso contrario, debe contener la posición en la que el elemento está. Y post comienza en 0, que es la variable que utilizamos para recorrer el vector. Entonces vamos a implementar un ciclo, el ciclo mientras, cuya condición es que posición sea menor a n, que es el número de elementos, y postDato sea menor a 0. Es decir, mientras no hayamos encontrado el elemento y no hayamos recorrido todo el vector, vamos a seguir la búsqueda. En cada posición vamos a hacer una comparación entre el contenido del vector en esa posición y el dato que estamos buscando. Si esos dos valores son iguales, entonces la variable postDato guardará la posición en el vector donde se ha presentado esa coincidencia. En caso contrario, incrementamos la variable post y continuamos la búsqueda en lo que resta del vector. Y eso es toda la función. Una vez que termine el ciclo, se devolverá la variable postDato, que nos dice en qué posición
se encuentra el elemento. Si esa variable contiene el valor que le dimos al inicio, es decir, el valor -1, significa que recorrimos todo el vector sin encontrar el dato. ¿Cómo nos quedaría este método escrito en lenguaje C o en C++? Entonces, declaramos de tipo entero una función que le hemos llamado búsqueda lineal. Esta función recibe un apuntador a un dato de tipo entero, es decir, al primer elemento del vector. Recibe también el número de elementos, la variable n sería el número de elementos, y en este caso hemos utilizado la variable d para guardar el dato que nos han pedido que busquemos. Declaramos las dos variables locales, iniciamos post en 0 y postdato en -1 y hacemos el ciclo tal como lo habíamos mencionado en el pseudocódigo. Un ciclo que se ejecuta cuando la posición sea menor a n, es decir, cuando no hemos llegado al final del arreglo, y cuando postdato es menor a 1, es decir, cuando está en menor a 0, cuando está en -1, significa que aún no lo hemos encontrado. Mediante la sentencia if, evaluamos si el contenido del vector es igual al dato que estamos buscando. Si eso ocurre, entonces postdato toma el valor de la posición y con eso terminará el ciclo. Finalmente, termina el ciclo, devuelve lo que tenga en la variable postdato y la función termina. Si esta función devuelve el valor -1, significa que el dato no está en el vector. En caso contrario, debe devolvernos el 0 o un número positivo. Aquí tenemos el código de la función main que nos permitiría evaluar esta función. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un arreglo, así que estamos aquí declarando e inicializando el vector b de tipo entero al que le estamos enviando 10 elementos, y declaramos la variable num y la variable p. ¿Sí? En la variable num leemos desde el teclado el número a buscar, y en la variable p guardamos el resultado que nos devuelve la función búsqueda. Entonces invocamos la función búsqueda lineal y le enviamos como parámetros el vector, el número de elementos y el dato que queremos buscar, que es la variable num, cuyo contenido lo hemos leído desde el teclado. Y luego la función nos va a devolver un valor que lo colocamos en la variable p y lo mostramos. Entonces nos va a decir que en la posición p está el número que estamos buscando. Si ese valor es -1, pues significará que no está en ninguna posición. Muy bien, eso es el método de búsqueda lineal. Espero que les sea de utilidad.